Ya. Entonces, chiquillos, ya hemos estado empezando a trabajar más el concepto de los riesgos ambientales químicos, ¿ya? Entendiendo que los riesgos ambientales van a tener una clasificación en los químicos, físicos y biológicos, ¿ya? Recuerden que los ergonómicos en sí no lo vamos a trabajar como un agente higiénico, porque eso tiene que tener relaciones, por ejemplo, con el puesto de trabajo, cómo este está diseñado, uno, dos, condiciones también psicosociales de la organización, cómo está organizado tu trabajo, si tú sabes cómo es tu trabajo que tienes que hacer y cuánto tienes que hacer, entre otros elementos. Entonces, como la ergonomía se abarca o tiene un desarrollo más amplio y utiliza algunos elementos de higiene industrial, uno los saca fuera. Y de hecho se pasa como una unidad, en algunas universidades como una unidad, o en otras universidades como una asignatura en específico, ¿ya? Pero para que tengamos esos diferenciados. Por eso que lo que es ergonomía no lo tocamos acá. Ahora, cuando empezamos a trabajar en las vías de ingreso, hay que entenderlas de que una forma u otra van a ser las vías o los caminos en los cuales las distintas sustancias van a ingresar al cuerpo humano. Ahora, estas sustancias tienen que ingresar al cuerpo humano y de una forma u otra van a tener que empezar a sufrir ciertos procesos. En el fondo se van a transportar a ciertos órganos del cuerpo y ahí van a haber algunos metabolismos, que en el fondo una sustancia se va a transformar en otra. Ahora, cuando nosotros también empezamos a ver las vías de ingreso, hay que entenderlas de que es como el camino o la vía en el cual uno empieza a detectar todos los ingresos a la persona. ¿Para qué? Para poder también más adelante definir las medidas de control o cómo yo controlo los riesgos. Ahora, nunca hay que olvidar lo siguiente. La evaluación de riesgo higiénica va a tener contemplado siempre dos aspectos. Aspecto uno, el ambiente de trabajo, entendiendo que un factor o elemento del ambiente de trabajo va a afectar a la persona. Y segundo aspecto, a la persona en sí. Ahora, varios de ustedes me hicieron una pregunta con relación a la prueba. Y habían colocado que la evaluación higiénica que contemplaba la evaluación en el ambiente de la persona, la habían colocado como falsa, ¿ya? Y era verdadera. Ahora, ¿por qué muchos la entendieron como falsa? Porque en esta instancia nosotros estamos viendo dónde evalúas el ambiente y la persona. Pero cuando empecemos a desarrollar, por ejemplo, este curso de Higiene Industrial 2, nos vamos a dar cuenta de que cuando tú evalúas, vas a tener que hacer evaluaciones con varios parámetros. O sea, un parámetro principal es cuánto tiempo tú estás expuesto trabajando. Porque yo, por ejemplo, si tú trabajas 9 horas en un trabajo en específico, u 8 horas en un trabajo específico, para que esa medición sea representativa, debe tener una duración de la jornada de trabajo a la que tú estás expuesta a riesgo. Por lo tanto, eso puede ser, por ejemplo, 6 horas, 5 horas, 7 horas, dependiendo de los parámetros más. Y cuántos tipos de trabajo tú haces, cuánto es tu trabajo, entre otros factores. Entonces, en primera instancia, nosotros sabemos que vamos a medir. Pero después, ¿cuánto tiempo y qué vamos a medir? Eso ya viene ya el detalle del agente interés higiénico que nosotros reconozcamos. O sea, si por ejemplo yo quiero medir ruido, hay mediciones que van a ser de 1 minuto, 15 minutos, 8 horas, 6 horas. Pero por ejemplo, si quiero medir luz, basta con que yo me sitúe, coloque el equipo a 1,30 m, desde el equipo al piso, aprieto un botón y me da automáticamente un valor. O sea, esa duración de la medición dura milésimas de segundo, ni siquiera un segundo, dura muy poquito. Ahora, eso hay que entenderlo así. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, con los agentes físicos y agentes químicos las mediciones duran más tiempo? Es porque la persona tiene que estar expuesta una cantidad de tiempo para que... ni un problema, Gabriela. Pero lo que sí, si no va a la clase, queda después el video. Ningún inconveniente con eso. Entonces, como el agente físico y químico, para que pueda producir un daño en la persona, tiene que estar expuesta un tiempo y una cantidad, se hacen mediciones más largas, mediciones más específicas, ¿ya? O sea, en el fondo uno está hablando de un promedio de medición. Cuando yo voy a un lugar y aprieto un equipo y mido puntual, ok, eso es una medición puntual, ¿ya? En la próxima semana voy a un par de equipos, ¿ya? Y vamos a ver si también en taller vemos un par de equipos, que acá tengo justo, estoy viendo la maleta que tengo yo, ahí tengo los para medir viento, ruido, varias cosas bien interesantes, entonces, para poder ver eso. Ahora,
Lo principal que nosotros veamos en la vía de ingreso es tener pensando lo siguiente. Tengo esta sustancia que, por ejemplo, es líquida. Pero esta sustancia se transforma en vapor. O sea, puede hacer ingreso por la vía respiratoria. Y vamos a tener varios temas con eso. ¿Ya? Pero eso es lo primordial, que yo entienda cuál es el tipo de sustancia o la característica que está presente. ¿Para qué? Para que ésta pueda ingresar al cuerpo. Entonces, si yo sé la sustancia, veo cómo puede ingresar, yo ahí voy a empezar a aplicar uno o varios controles. Eso es lo primordial. Ahora, cuando uno ve la parte química, de una forma u otra, el primer control que uno ve es en la sección de acá, ¿no es cierto? En la sección de la cabeza. Ya. Razón motivo, porque en esta sección se encuentra nuestra vía respiratoria, o la vía respiratoria superior y vía respiratoria inferior. En la superior, razón motivo, porque acá tenemos toda la sección que entra al aire, al cuerpo humano. Por lo tanto, uno que dice, si coloco una protección acá, automáticamente voy a regular la cantidad que puede ingresar al cuerpo humano. Por lo tanto, en la respiración va a estar menos cantidad de contaminante. Eso es una visión. Y la visión que para mí es más correcta primero es, enfoquémonos acá, en el ambiente de trabajo. Midamos acá primero y luego veamos cómo está funcionando alguna gente acá, trabajamos en la persona. ¿Ya? Eso tiene como limitantes, pero esas las vamos a conversar cuando veamos el capítulo de medidas de control. Ahora, cuando nosotros sabemos que las sustancias pueden tener estas características o estas formas de presentarse, vamos a empezar a trabajar de mejor forma, en el sentido de que, yo sé que un polvo o un humo es de un elemento sólido, o sea, la partícula es sólida, pero en cambio los residuos y niebla vienen de un líquido. Por lo tanto, esa partícula, cuando llega a mi mano, por ejemplo, después de un tiempo, voy a sentir mi mano húmeda. Y eso también nos va a dar nociones de ciertas medidas de control. ¿Ya? Para poder también... perdón, chiqui, voy a recompartir. Perdón, chiqui. Ahí está. Es la fuerza de la mala costumbre. Entonces, tengo los sólidos y tengo los líquidos, que ambos me van a generar, en este caso los sólidos, me van a generar subpartículas o partículas que tengan características específicas, como los polvos y los humos, y los líquidos que van a ser rocíos y nieblas. Nunca olvidar que los sólidos se va a originar por un proceso de fragmentación, como por ejemplo una broca de un taladro en una pared, por ejemplo, o cuando uno está preparando mezcla, ¿ya? Y los líquidos, por ejemplo, es cuando tenemos algo líquido y que por alguna condición física del ambiente de trabajo pasa a una fase distinta, hay un cambio de estado en este caso. ¿Ya? Ahora, nunca olvidar, si en un lugar de trabajo siento fácilmente el olor a una sustancia o producto, hay que tomar ciertas precauciones, porque eso no es normal. ¿Sí? Bueno, cuando estemos trabajando las medidas de control, más en específico en taller 3, vamos a empezar a vernos que hay medidas de control que aplican también a la organización completa con su infraestructura. Es ciertas limitantes con eso, pero también vamos a poder tomarlo en cuenta. Bien. Ahora, las vías de ingreso me van a ayudar también a ver cómo yo puedo trabajar esta sustancia o esta forma en que la sustancia se presenta. Ahora, no olvidar lo siguiente, que las sustancias se van a presentar de dos maneras. Una, van a ser por la forma como se presentan, y la segunda va a ser también por el efecto que puede producir en el cuerpo humano de la persona. Recuerden que hay sustancias que pueden afectar una parte de la piel, hay sustancias que pueden afectar al sistema respiratorio, hay sustancias que van a afectar, por ejemplo, el sistema nervioso, el periférico y el central. Entonces, hay distintos tipos de efectos que pueden afectar a las personas. Ahora, a mí, ¿cuál me preocupa mucho en sobremanera? Son las neumoquinéticas o las sustancias que pueden afectar a las vías respiratorias. ¿Ya? Esa es a mí la que me preocupa en proporción, en una proporción importante. Son motivos porque la vía respiratoria, desde el punto de vista de la higiene industrial, es la que más se puede ver afectada, o es la más importante, y eso es pregunta de prueba. Razón motivo porque nosotros respiramos todo lo que está en el ambiente, tanto de trabajo como en el ambiente de la casa, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y la piel es la segunda más importante. Ahora la piel, y esta es mi pregunta de prueba, se considera el órgano más grande del cuerpo, porque en el fondo es nuestra barrera de protección ante la parte externa.
Ahora, las vías de ingreso, como ya hemos estado trabajando, supone, por ejemplo, la absorción de un componente químico por el organismo, supone su incorporación a la sangre. O sea, yo respiro algo y no es que eso entre directo al torrente sanguíneo, sino que tiene que pasar por una serie de estructuras que van a hacer que éstas se bloqueen y no sigan su curso en realidad. Ahora, eso hay que entenderlo así, ¿ya? Y yo siempre le he comentado a mis estudiantes en distintas clases que el primer mecanismo que uno tiene son las mucosidades. Uno se suena, ok, va a tener un color oscuro o un color de la tierra, por ejemplo. Otro concepto importante también es las vellosidades de la nariz. O sea, las vellosidades también van a cumplir esa función de poder absorber ciertas cosas. Ahora, hay algunas sustancias químicas que lamentablemente no reconocen las barreras y entran de inmediato al cuerpo humano. O sea, tú las respiras y entran automáticamente al torrente sanguíneo. Y un muy buen mal ejemplo es el asbesto. El asbesto se utiliza o se utilizaba en una época muy importante para que, como aislante térmico. O sea, tenías cañería, tuberías que pasaba, por ejemplo, aire o agua, se cubrían estas cañerías con asbesto y así aguantaba mucho más el calor. El problema está que el asbesto produce cáncer, una sustancia cancerígena. Y de un tiempo hasta ahora ya está prohibido en Chile. De hecho, en Chile tiene que haberse prohibido menos como el año 80, 90 más o menos. O sea, cuando yo era pequeño. Entonces, ¿qué sucede con esto? La vía de ingreso principal es la vía respiratoria, ingresa directamente y pasa al torrente sanguíneo. Y ahí va a empezar a producir ciertos inconvenientes en la salud de la persona. Ahora, esto hay que entenderlo así. Ahora, hay sustancias o que pueden tener ciertas características que no es necesario ni siquiera una protección. Pero hay otras sustancias que son tan complejas de poder trabajar que tú tienes que estar conectado con un equipo de respiración autónoma, que en el fondo es un respirador con un sistema de mangueras y que van conectados a un tubo de oxígeno. Y es el caso del asbesto. ¿Ya? O sea, por eso es tan complejo. Ahora, el asbesto produce una patología que se llama asbestosis. Hay un acto que siempre hacen las personas cuando lavan la ropa de alguien. O sea, es muy normal que, por ejemplo, la mujer cuando lava la ropa de su pareja o su marido, la huela. ¿Por qué motivo? No lo sé, pero eso es muy habitual. En Chile había una empresa que trabajaba con asbesto y resulta de que empezaron a hacer exámenes a las familias de estos trabajadores y las esposas están desarrollando asbestosis. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo una persona está desarrollando una enfermedad profesional y no está expuesta a la gente? ¿Cómo yo explico eso? Ya. El asbesto es tan complejo de que se queda en las telas. Y después cuando el trabajador llegaba a su casa, se sacaba la ropa y su señora olía... sí, el asbesto es bien complejo, por eso ya está prohibido. Entonces, ¿qué pasó en ese aspecto? La mujer olía, bueno, la señora olía la ropa y empezaba a inhalar de manera directa el asbesto. Y esto se empezó a producir por mucho tiempo, acumulativo, hasta un tiempo que las señoras empezaban a generar asbestosis. Entonces, hay temas a veces que cuando uno trabaja con sustancias tóxicas, sustancias complejas, la ropa de trabajo tiene que lavarse y mantenerse en el trabajo, no llevarla a la casa. Ya para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, claro, uno pregunta, oye, pero la gente llegó ahí y hacen ingreso porque la persona lo olió. Sí, hace ingreso, porque la vía respiratoria es un tema que es una de las principales vías. Por eso que existe todo un sistema de distintos filtros. Cuando tengamos la clase de la próxima semana, vamos a ver una lámina que son como los colores. Y cada color te va a indicar el tipo de filtro que va a depender en el fondo de la sustancia a la que tú estás expuesto. Va a poder también tener un modelo de esa perspectiva. Ahora, hay un temita con cuando uno hace el ingreso de las sustancias al cuerpo. Déjenme mostrar una cosa pequeña para que nos podamos entender de mejor forma. Lo que está acá. Cuando tenemos nuestro origen industrial, tenemos que tener un concepto, que un agente del ambiente de trabajo va a producir una afectación o una alteración en la persona. De que los agentes interhigiénicos se conozcan como los agentes que van a alterar la salud de los trabajadores.
Ahora, cuando uno entiende eso, uno dice, estas sustancias pueden ingresar por respiración o pueden también ingresar por la piel. O si yo estoy respirando sin algún sistema, o hay mucho ambiente en el trabajo, esto cuando lo haga se van a alojar en mi piel, en la lengua y en las encías y en las mejillas. Y cuando estoy tomando y comiendo algo, va a ingresar en mi cuerpo. Ahora, nosotros en cierto aspecto, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la prevención de riesgo? Limitar el ingreso. Y eso lo podemos hacer de dos formas. Forma uno, que la concentración en el ambiente sea la más baja posible, y si eso no es así, colocar una protección en el trabajador. Ahora, es una pregunta bien certera. ¿Yo puedo trabajar con las dos juntas, en el ambiente y en la persona? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. No hay ningún inconveniente y tampoco está prohibido. Eso tienen que entenderlo. O sea, yo debo implementar todas las medidas de control. Y bajo ese punto de vista, hago las implemento. ¿Ya? Eso también uno puede hacer. Ahora, si lamentablemente va a ingresar igual una cantidad de sustancia al cuerpo humano, uno que dice, ok, cuando estas van ingresando, estas van a tener que ser absorbidas. Y la absorción se empieza a dar en dos ámbitos. Uno, al ámbito pulmonar, y el segundo, a nivel de estómago. ¿Ya? Y en algunos casos por la piel. Ahora, para que una sustancia entre a la piel, por la piel, es como bien complejo. ¿Ya? Ahora, los distintos estudios, cuando hablan, por ejemplo, de ciertas características como algún daño, alguna letalidad de una sustancia, letalidad entendiéndolo como la capacidad que tiene una sustancia para matar a alguien, como a un ser vivo, la misma literatura habla eso y lo dice, que para estas sustancias tienen esta característica que puede hacer ingreso por la piel. Y eso también sería otra forma de ingreso. Las heridas es lo más fácil. Ahora, yo pienso que todos nos hemos cortado las manos, todos. Y nos duele mucho, por ejemplo, cuando estamos cocinando y justo estamos cortando, nos cortamos y tenemos que cortar, por ejemplo, cebolla, o te cae limón, o lamentablemente te cae jugo de tomate. Entonces, si te arde eso, es porque entra directamente y entra en contacto con la carne y con la herida, o el ajo. Y de hecho, uno de los ajos más complejo porque no se cicatriza bien. ¿Ya? Miren, paréntesis, las heridas hay que tratar de curarlas, no adobarlas. Ya, yo sé que existe la sabiduría popular. No, pues si te cortas tu mano, una parte del cuerpo, échate esto y un montón de cosas. Entonces, ya, yo sé que esto lo tengo que ver más adelante, pero siempre que tenemos una herida, hay una cosa que siempre tenemos que nosotros hacer, y es que la herida esté lo más limpia posible. O sea, no hay que echarle cosas. Uno tiene que limpiarla con agua y evitar que caigan cosas a la herida, para no complicarla más. Eso pasa muchas veces cuando hay mordeduras también de animales, y eso puede pasar. Entonces, como evitar ciertas conductas que empeoren ciertas situaciones. Ahora, claro, y de hecho se producen otras cosas más en ese contexto, ¿ya, Javiera? Pero por eso digo, o sea, incluso es más cuando uno tiene, por ejemplo, o está trabajando en faena minera y uno tiene un botiquín en la faena, a ti lo que te van a exigir es que en el botiquín tengas botellas de suero y también dentro de lo que es el refugio o lugar de emergencia, tengas, por ejemplo, botellas con agua. Cosa de que si la herida te haces una herida y estás ensucia, tú coloques agua abundante y así pueda limpiarse la herida. Ya, o sea, eso es lo primordial, o sea, no hay que estar echando pomada ni cosas, o sea, me acuerdo que en una faena que estuve, pero faena agrícola, me tocó ver un caso de una mordedura de un perro, a un trabajador, y de repente voy a ver bien y veo que la mordedura, bueno, la ropa estaba rasgada, le habían cortado una tijera, y veo que tenía una mancha la ropa. Y pregunto, ¿qué pasó acá? Y me dicen, no, sí, lo que pasa que eh, para que un se infectara la herida, le echamos leche.
Entonces la pregunta mía, ¿quién te dijo eso? Entonces ahí hay temas de la sabiduría popular que a veces no aplican directamente a este contexto, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tenemos heridas en las manos? Va a ser como lo más, como vamos a hacer un camino más sencillo, más fácil, para que entre sustancias directamente al cuerpo. Ahora, siendo bien concreto, una de las partes del cuerpo que más sufre accidentes son las manos. ¿Por qué? Porque nosotros lo utilizamos para todo, desde para hacer nuestras cosas diarias hasta para trabajar. Entonces, siempre el tema de cuidado de manos, y por eso es que muchas empresas hacen campañas de cuidado de manos. Por lo mismo, si tú trabajas, por ejemplo, con productos químicos y tienes tu mano, una herida en tu mano, vas a ayudar a que ésta pueda ingresar y pueda producir efecto en tu salud. Quizás no inmediato, pero a largo plazo. Ahora, una sustancia ingresa y se va a absorber. Y la absorción que implica entrar al torrente sanguíneo. Ahora, cuando entra al torrente sanguíneo, se va a distribuir por todo el cuerpo humano y va a empezar a ser metabolizada. O sea, que esta sustancia va a entrar a algún órgano del cuerpo y se va a transformar en otra, en un metabolito, por ejemplo. Y ese metabolito tú lo puedes pesquisar en dos secciones, en la sangre o en la orina. O sea, yo en una persona le hago un examen de sangre para buscar algo, en primera instancia va a aparecer el metabolito y después uno que hace ve qué tanto está el metabolito, y es lo mismo en la orina. Son motivos porque uno sabe al ver eso si la persona está expuesto a algo primero y segundo, si están funcionando también las medidas de control. Por eso es importante que cuando uno hace la evaluación higiénica, pero en la persona, esto es lo que está buscando. Que si la persona ingresó alguna sustancia, se absorbió, se distribuyó y el cuerpo humano empezó a transformarla en otra cosa, ¿ya? Para ver si se acumula o se elimina. Y lo que uno en el fondo pesquisa es lo que se elimina, que son los metabolitos, que es producto de la metabolización o la incorporación de un elemento a nuestro organismo y que un órgano del cuerpo la va a transformar en algo. Ahora, bueno, cuando tengamos toxicología, vamos a ver eso más en detalle, ¿ya? Pero esto, chiquillos, a mí lo que me interesa. Ahora, ¿hay sustancias que se pueden acumular en el cuerpo humano? Sí. Metales pesados y algunos elementos de la industria agrícola, como por ejemplo algún fitosanitario o elementos en ese orden, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, los metales pesados siempre se van a alojar en los huesos largos, en la médula, en la parte interna del hueso. Y los productos fitosanitarios se van a acumular en las grasas de las personas, ¿ya? También para poder tomarlo en cuenta aquello. Bueno, cuando estemos viendo un poco también la parte de química, bueno, los riesgos químicos que vamos a trabajar un poco eso para adelantar, en el fondo, para que los riesgos químicos los trabajemos lo más completo posible. Hay un concepto que se llama efectos teragénicos. O sea, y me pueden responder en el chat o un micrófono si estoy equivocado. Ustedes en una época escucharon que muchas veces las mujeres que trabajaban como temporeras, al tener sus hijos, sus pequeños, tenían alguna malformación en su cuerpo. ¿O han conocido algo en ese contexto? ¿No? Ya. Bueno, eso era muy habitual que sucediera en la época de los 90 y también en los 2000. ¿Ya? Hay ciertas sustancias que cuando una mujer la está trabajando y no toma ciertas medidas de control, van a ingresar a su cuerpo. Y quizás no le van a producir un efecto directamente a ella, sino que le va a producir un efecto teragénico. O sea, cuando la mujer quede embarazada, ese efecto, esa sustancia no se ve reflejado en ella, se ve reflejado en su descendencia, o en este caso en su hijo, ¿ya? Por eso que cuando veamos el tema agrícola o ciertas medidas de control asociado al rubro agrícola, hay que tener claro que si una sustancia, por ejemplo, me dice, una vez que la apliquemos hay que esperar 48 horas para ingresar a ese lugar, hay que esperar 48 horas, porque en ese tiempo que tú ingresas antes, la sustancia tiene características que van a ingresar a tu cuerpo y te va a producir un daño no a ti, a tu descendencia, ¿ya? Por eso que uno le tiene que tener como un respeto y saber qué es lo que puede pasar con algo, para poder tomarlo en cuenta. Ya. Ahora,
vamos a tener nosotros distintas barreras, ¿ya? Que son básicamente estructuras del cuerpo humano. Raquel, dígame. Profe, ¿la asistencia se va a tomar? Si usted se mete a Moodle, en la sección de higiene industrial, asistencia, ahí aparece cargada. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Ahora, el ámbito laboral, en inhalatoria, es sin duda la más importante, ya que cualquier sustancia presente en la atmósfera de trabajo es susceptible de ser inhalada. No tiene discusión. O sea, lo que está presente tú lo puedes respirar fácilmente. ¿Ya? Bueno, hay ciertas técnicas que uno puede utilizar para que esa sustancia esté en menor concentración, menor cantidad. ¿Ya? Ahora, nunca se olviden que el riesgo en la higiene industrial, ¿cómo lo vamos a ver? Pues la sustancia, la vía de ingreso y la susceptibilidad de la persona. Y esos tres elementos, su conjunto es el riesgo. Ahora, cuando uno habla de la sustancia, uno dice también dos cosas. ¿Qué tanta cantidad hay y el tiempo que estoy expuesto a esa sustancia? Muchas veces el tiempo uno quizás no lo puede controlar, pero sí la concentración. Y hay ciertos tipos que uno puede trabajar. Uno muy importante es la limpieza. Limpieza del lugar de trabajo y también cómo yo mantengo una buena calidad de aire. Para también tomarlo en cuenta. Bueno, las 4 vías de ingreso, ¿ya? Respiratoria y inhalatoria, vía la cutánea, dérmica o la piel, la digestiva y la parenteral. Ahora, no olvidéis que la digestiva, ¿por qué nos importa? Porque nosotros lo que es el proceso de respiración no lo hacemos al 100% por la nariz. O sea, si alguien tiene alergia, por ejemplo, o alguna condición como la rinitis crónica, que tiene básicamente los orificios nasales obstruidos, va a respirar por la boca. Y eso pasa, es habitual. Ahora, lo que uno tiene que entender con eso, de que lo que uno nunca debe hacer es comer y beber en lugar de trabajo. Cuando estemos expuestos a sustancias tóxicas o sustancias que en su exposición continua puede producir un daño en la persona, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, la vía respiratoria se entiende como todo el sistema formado por nariz, boca, laringe, bronquios, bronquiolos y alveolos pulmonares. Ahora, no es de pesado, pero de aquí en adelante la vía respiratoria vamos a dividirla en dos secciones. En la vía respiratoria superior y la vía respiratoria inferior. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a dividir de esa forma o de esa manera? Ya, por el siguiente motivo. Yo cuando voy a aplicar una medida de control, por lo general lo voy a aplicar en la vía respiratoria o en la zona superior, para que todo lo que esté en el ambiente quede atascado en esta zona y el aire que ingrese sea lo más limpio y puro posible. Ese es el concepto, solamente es eso. Ahora, hay que también tener ciertas lógicas, y eso vamos a trabajarlo el día jueves de la próxima semana. La sustancia, entre yo más grande soy y más aire necesito respirar, más sustancia va a ingresar a mi cuerpo, ¿ya? Por eso que también desde el punto de vista de lo que es la salud ocupacional, uno empieza a ver quién se enferma más profesionalmente hablando, hay más hombres que mujeres. O sea, no solamente por los volúmenes de aire, sino que también el hombre es el que más se expone a situaciones riesgosas o que implican riesgos altos. O sea, hay labores que por un tema de cultura e idiosincrasia la hacen más hombres que mujeres. Y al revés, hay trabajos que lo hacen más mujeres que hombres. O sea, no es algo que yo invente, ojo, es así. O sea, culturalmente hablando, se le asigna más, por ejemplo, a las labores de limpieza a mujeres. Pero también culturalmente hablando, se le asocia más las labores de minería al hombre. ¿Ya? Quizás puede ser por alguna característica física distinta, o quizás el hombre puede tolerar más fuerza, o quizás el trabajo de limpieza requiera algo más meticuloso. Puede ser de distintos motivos, ¿ya? Hay temas que se dan así por cultura, ¿ya? Pero en ese contexto, el hombre siempre va a desarrollar enfermedades más graves a nivel pulmonar, como silicosis, que la silicosis es una situación irreversible, o sea, los pulmones como que se solidifican y tú después puedes respirar muy poco. En cambio, las mujeres van a desarrollar alguna patología pulmonar, sí, lógicamente, pero ellas van a desarrollar un asma. O sea, yo soy asmático, yo tengo una poca capacidad respiratoria,
Pero las mujeres que están trabajando con productos químicos, su cuerpo, sus pulmones empiezan a desarrollar una condición muy similar al asma. O sea, esa exposición continua a algo va a hacer que tu capacidad respiratoria sea más baja o más mala. Y la silicosis es bien compleja. ¿Ya? Mira, silicosis vamos a trabajarla en específico más adelante. Vamos a trabajar completamente, ya para que no se preocupen de eso. Y ya, pero para que entendamos algo, tú no mueres de silicosis. Lo que sí tú mueres por las consecuencias que arroja la silicosis. O sea, la silicosis produce una serie de efectos en el cuerpo humano, y uno que, por ejemplo, tenga las defensas más bajas, y cuando tú quieres respirar y botar ciertos elementos del desecho del metabolismo tuyo, no se eliminan, se acumulan. Entonces empieza a aumentar la toxicidad de tu organismo, también que es una de las causas de que tú mueras por silicosis. Ahora, esto con relación a la vía respiratoria es la vía de entrada más importante para la mayoría de los contaminantes químicos, y la cantidad total de un contaminante absorbida por vía respiratoria es en función de la concentración en el ambiente, del tiempo de exposición y la ventilación pulmonar. O sea, es lo que yo le explicaba a ustedes. Cuando tenemos sustancias químicas, lo que importa mucho es cuánto volumen yo inhalo y cuánto exhalo. ¿Ya? Entre más grande soy, más alto soy, tengo más corpulencia, más masa muscular, o más masa en sí, vas a respirar mucho más aire. O sea, las personas que hacen mucho deporte, cuando tienen que trabajar, por ejemplo, en altura, les cuesta mucho acostumbrarse, porque como hacen mucho deporte, ellos requieren más oxígeno, y en altura lo que tú no tienes tanto oxígeno. Por eso es un tema también poder entenderlo. Ahora, mire, cuando uno ve una sección como lo que estamos viendo acá, en sí, claro, uno dice, el aire entra por la nariz, pasa por parte de la tráquea y llega a los bronquios. Y de hecho, cuando uno ve una radiografía de tórax, que eso sí se los voy a mostrar al tiro, denme un minutito, chicas, por favor, y se las muestro. Esto es un pulmón normal. Cuando el aire ingresa, se mueve por toda esta sección de acá completa. Completa. Bueno, acá tenemos la columna vertebral, acá tenemos las vértebras, y esto que se ve como una olita acá, es el diafragma, que es la sección que va a dividir la vía respiratoria de la zona estomacal. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, yo puedo ver incluso las costillas de adelante y las costillas traseras. Y eso es porque el pulmón en sí es un órgano. Y recuerden que los tejidos blandos se pueden ver como manchas muy tenues en una radiografía. La radiografía en el fondo es para huesos, para elementos duros, elementos que en el fondo va a generar un contraste. Por eso se ven tan marcados los huesos, pero las costillas se ven más tenues también, porque tienen características de ser huesos más blandos. Ahora, ¿cuál es el punto? De que cuando el aire ingresa por todo lo que es la tráquea, ¿ya? Y hace ingreso a los bronquios. Y los bronquios van a estar por toda esta sección de acá. Ahora, los bronquios van a empezar a tener como ramificaciones, que van a ser los bronquiolos. O sea, el bronquio, las ramificaciones son los bronquiolos, que son como los ramitos de una uva, un racimo de uvas. Y la uva en sí no va a ser una uva, va a ser el famoso alveolo, lo que está acá. Ahora, ¿por qué no son interesantes el alveolo? Porque es una pequeña pelotita, y esa pelotita está cubierta de venitas. Por lo tanto, cuando tú respiras, ingresas aire, ese aire o ese oxígeno ingresa, y por la cobertura de las venas de esa pelotita, hace un cambio, ingresa al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo es captado por una molécula, por la famosa hemoglobina. La hemoglobina es el vehículo de transporte del oxígeno en la sangre. Si no tenemos hemoglobina, no podemos transportar sangre. Y aparte la hemoglobina también cumple o tiene otra segunda función. Como tiene algunos compuestos de hierro, es también lo que le da el color a la sangre, en cierto aspecto. ¿Ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque si yo logro tener captado los contaminantes acá,
Cuando haga el intercambio gaseoso, acá lo que va a haber intercambio va a ser de aire limpio que tú inspiraste, y después tú vas a exhalar el aire sucio que entra por acá y sale después de vuelta. Por eso es importante tratar de proteger lo más posible la vía respiratoria. Pero para poder lograr eso, tengo que trabajar en dos conceptos: en bajar la concentración ambiental y en permitir que ingrese la menor cantidad de contaminante al cuerpo humano. Chicas y caballeros, ¿eso se entendió? ¿Me pueden decir, por favor? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ahora, eso es el tema bien importante. Ahora, ¿qué tanto aire va a entrar a nuestro cuerpo? Va a depender de nuestro tamaño, de nuestro volumen, ¿ya? Y también lo que estamos haciendo. O sea, uno cuando está tranquilo, quieto o durmiendo, eso se llama estado basal, que en el fondo tu cuerpo prácticamente tiene un gasto energético lo más bajo posible. Pero como tú te estás moviendo, empiezas a hacer ejercicio, sube y baja escalera y cosas así, tu metabolismo empieza a ser más rápido. Y como tú estás en el fondo quemando o produciendo más energía, necesitas tener más oxígeno para seguir produciendo esa energía. Y bajo ese punto de vista, tú empiezas a ingresar más aire. Javier, mire, a mí me interesa que en este punto lo conozcamos, ¿ya? Pero cuando ya estemos trabajando silicosis, que vamos a estar trabajando en higiene industrial 2, ahí lo vamos a empezar a trabajar más en detalle, ¿ya? Pero a mí que me interesa que ustedes entiendan del alveolo, que el alveolo es el lugar donde se produce el intercambio gaseoso, ¿ya? Entra el aire limpio y sale el aire con contaminante o el aire sucio. Eso a mí es lo que me interesa que veamos bien, ¿ya? Ahora, le vuelvo a insistir: tamaño, capacidad pulmonar y actividad que tú haces van a ser tres condicionantes para que nosotros veamos cuánto es lo que puede durar un respirador, o un filtro, mejor dicho, el respirador, ¿ya? Ese día vamos a trabajar con respiradores talla S, M y L, y con full face. Vamos a trabajar con respiradores en todos los tamaños posibles, ¿ya? Y de varios tipos de sistemas de filtro, para que también lo podamos conocer, ¿ya? Y mi idea es que queden ustedes lo más claro, chiquillas, con lo que es protección respiratoria. Lo más claro. Ahora, vía dérmica cutánea, comprende toda la superficie que envuelve el cuerpo humano, es la segunda vía más importante. No todas las sustancias pueden penetrar a través de la piel, es impermeable, y de todas las que penetran a través de la piel, unas la hacen directamente y otras vehiculizadas por otras sustancias. Y la temperatura, su duración pueden influir en la absorción de tóxico a través de la piel. Ya. Primero vamos a partir con cosas bien sencillas. La piel siempre tiene que estar limpia. Y para eso uno tiene que también empezar a trabajar ciertas conductas o ciertas medidas de control. Ahora, la higiene personal no es solamente para que uno pueda estar limpio, sino que la higiene personal uno lo va a utilizar mucho y desarrollar mucho en el ámbito laboral. O sea, si por ejemplo estoy manipulando sustancias con mis manos, antes de comer, lo que uno debe hacer es lavarse las manos y escobillarse las uñas, ¿ya? Eso también aplica, por ejemplo, en el contexto actual de COVID. O sea, en este contexto de COVID, cada vez que uno sale y llega a la casa, debe lavarse las manos 30 segundos con agua y jabón y también escobillarse las uñas. Eso es bien importante poder tomarlo en cuenta. Ahora, en la práctica, ¿hay sustancias que pueden ingresar a nuestro cuerpo por la piel? Sí, y bajo ciertas características. Y esas características también van a ser esto: la temperatura y su duración. O sea, si hay mucha temperatura en el ambiente, uno empieza a transpirar. Es un acto de equilibrio térmico para que así la temperatura interna del cuerpo humano se regule. ¿Y cómo se regula? Aumentando la temperatura superficial del cuerpo. O sea, en ese aspecto el cuerpo humano siempre va a tener como dos temperaturas: la temperatura interna y la temperatura externa. Ahora, cuando yo transpiro y mi piel se empieza a sudorar, los poros tienden a abrirse más. Y cuando tenemos esa situación, la piel va a ser como mucho más fácil que pueda ingresar una sustancia por la misma, ¿ya? Ahora, todos hemos tenido, por ejemplo, algún tema muscular o alguna lesión y no han echado alguna crema en el cuerpo, justo en la piel. Y si uno se da cuenta que te colocan la crema, empiezan a frotar y tú empiezas a sentir cierto alivio. Es algo parecido con esto.
yo al colocarte una crema y empezar a frotar, empiezo también a aumentar la temperatura y ayudo a que ingrese una cantidad por la piel, ¿ya? O también puede ser una sensación. Ahora, todos nos hemos echado una crema antiinflamatoria. Y cuando tú te echas una crema antiinflamatoria, no es que la crema entera va a entrar todo lo que tenga la crema, sino que va a entrar una porción, una cantidad. Qué tanto más o menos ingrese por la piel va a depender de varios factores. Ya, o sea, el hombre a veces tiene la piel mucho más gruesa, la mujer a veces tiene la piel más finita. Y eso también ayuda a veces que ciertas sustancias pueden entrar más fácilmente. Ahora, si yo sé que la piel es el órgano que más grande del cuerpo, nosotros también tenemos que tener ciertos cuidados. Y un cuidado también es el tipo de ropa que utilicemos para proteger el cuerpo. Uno. Dos, la hidratación, tomar bastante agua. O sea, el tomar agua no solamente ayuda a mantener los órganos en un buen estado de funcionamiento, sino que también nos ayuda a poder mantener y equilibrar las temperaturas y mantener la humectación de la piel. Y logro también los cuidados que uno puede tener con la piel. Por ejemplo, el uso de crema humectante, el utilizar ciertos jabones y ciertas cosas que no sean tan dañinos para la piel, entre otros elementos. Ahora, también hay que entender que trabajando uno a veces tiende a transpirar más. Por lo tanto, un cuidado que parezca un poco raro es también poder cambiarse de ropa un par de veces en el día. O sea, hay que entenderlo también de esa perspectiva. Y lo otro importante que también entender que las manos tienen piel, mágicamente. Por lo tanto, también el tema del uso de guantes ayuda a proteger las manos. Pero un guante mal elegido puede producir un daño en la piel y un daño en las manos, ¿ya? Y eso, como ustedes se pueden dar cuenta cuando estén trabajando, cuando en cierto tipo de trabajo utilicen guantes, y después un trabajador llega y te diga, ¿sabe qué? Estos guantes me están dando alergia. Lo más probable es que el trabajador se saque el guante y tú veas ciertas manchas en sus manos. ¿Ya? Eso se puede ver a dos motivos. Motivo uno, el talco. Pues se le echa un elemento que absorbe humedad, un elemento secante, ¿ya? Para la mano. Uno. Y dos, el otro elemento que también puede ser es el mismo látex o el material de confección del guante. ¿Ya? Eso también puede pasar. Ahora, hay guantes de todos tipos, como por ejemplo los guantes de soldadores, esos guantes que son bien gruesos, bien gorditos. Ese tipo de guante, el cuero hace que la mano transpire mucho también. O sea, la transpiración puede ser por el tipo de guante y también por el material y por el uso que tú le estés dando. Ahora, lo ideal del guante es que esté en la mano, ¿ya? Y te permita que la mano tenga la mayor funcionalidad posible y también ayudar a que la motricidad sea la más adecuada. Ahora, también eso va a depender del trabajo que tú estés realizando. Digestiva se entiende como el sistema formado por boca, estómago e intestinos. Esta vía es de poca importancia, salvo en trabajadores que con el hábito de comer y beber en el puesto de trabajo. Y también hay que agregarle al trabajador que tenga la mala costumbre de fumar. O sea, el tema es bien sencillo. Si tú fumas, vas a tener más facilidad de poder desarrollar una serie de patologías. Patologías de la índole desde la salud, desde la salud de la persona. Pero también va a favorecer el desarrollo de alguna enfermedad ocupacional. O sea, yo trabajo en minería, estoy expuesto a sílice y fumo, puede tener un 60% más de probabilidad de desarrollar una silicosis. No lo invento yo, eso lo dice la misma bibliografía. Por eso es que muchas veces le van a preguntar a usted en el trabajo, oye, estamos expuestos a una sustancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder cuidarnos? Y uno de esos es cuidar la salud de uno. En ese aspecto, no fumar, comer lo más sano posible, entre otras cosas, poder tomarlo en cuenta. Bueno, la ingestión de sustancias químicas durante el trabajo suele ser un hecho involuntario y casi siempre va asociado a prácticas poco higiénicas como fumar, comer o beber en el puesto de trabajo. Regla básica, una norma de seguridad básica. Lugar de trabajo y estoy comiendo en mi lugar de trabajo es incorrecto, no se puede, pero sin embargo el empleador no te puede negar que tú comas, pero para aquello, para que tú puedas comer en lugar de trabajo, tiene que haber un lugar específico para aquello, un comedor o un casino. El empleador cumplir con ciertas normas básicas, que son las que me define 594, pero en términos bien sencillos, mesas lavables, sillas lavables, que el piso y los mesones se puedan lavar, que tengas agua,
ya que tengas un microondas o una cocina para calentar tu comida y un refrigerador para que ésta se pueda mantener. Y lo otro importante es tener algún sistema de control de plagas para que no ingresen ratones, por ejemplo, o algún animal al lugar que tú estás comiendo o almorzando, entendiéndolo de esa perspectiva. Y la vía digestiva, bueno, el aseo personal, así como la prohibición de comer, beber o fumar en el puesto de trabajo, minimiza la entrada de contaminantes por esta vía. Ahora, recuerden, no es que ingresen directamente, pero sí se van a alojar en la encía, dientes, lengua y mejillas, ¿ya? Para poder entender eso bien claro, o tomarlo en cuenta. Ahora, la parenteral se entiende como la penetración directa del contaminante en el organismo a través de una discontinuidad en la piel, en este caso una herida o una punción. Constituye la vía de entrada más grave e importante para los contaminantes biológicos. Yo no sé si alguno de ustedes ha trabajado en casino o conoce a alguien que trabaje en casinos. ¿Y qué, profe? No escuché. ¿Ustedes conocen a alguien que trabaje en un casino, por ejemplo? ¿O ustedes han trabajado en un casino donde vendan o preparen comida, por ejemplo? ¿O un restaurante? ¿No? Ya. Según les toca trabajar como experto en prevención en un casino, por ejemplo, una faena minera, se van a percatar que los supervisores, cuando van entrando los turnos y durante los turnos, le piden a los trabajadores que le muestren las manos, ¿ya? Y es por un tema si ellos presentan alguna herida y al poder estar manipulando alimentos, pueda caer sangre o algún fluido del cuerpo humano en la comida. Por eso que también utilizan un protocolo que es cuando son una alarma, cada cierto rato se lava las manos, utilizan guantes, la famosa cofla y mascarilla, ¿ya? Para evitar que cualquier elemento o fluido del cuerpo caiga en la comida, ya que eso también es bien importante tomarlo en cuenta. Ya. Medida de control, chiquilla. Vamos a empezar a trabajar un poquito con esto, ¿ya? Para dejar más o menos avanzado y ya empezar a trabajar con una medida de control en la próxima clase, que vamos a hacer un taller práctico, ya que son lo que es protección respiratoria. Ya. Javiera, pregúntale a usted si hacen eso con ella o con él, le revisan las manos, ¿ya? Para que le explique por qué hacen eso. O sea, hay veces, chiquillos, que las medidas de control son más sencillas de las que uno piensa, ¿ya? O sea, hay que entender algo. Los riesgos se pueden controlar fácilmente, como por ejemplo revisando un equipo, sacando un equipo que puede presentar una falla, etcétera. Ahora, em, em, algo si es simple y funciona es bueno, sí, ¿ya? Pero hay que a veces hacer entender a los trabajadores de que hay que hacer cosas simples para poder lograr efectos grandes. Y ahí viene a veces un tema de trabajo, un tema de entender ciertas cosas, ¿ya? Ahora, las medidas de control. Si ustedes se recuerdan, nosotros estuvimos viendo en seguridad también, y cuando empezamos a trabajarlo como los conceptos básicos, dejen que haga una cosa, chiquillos, antes que me olvide. Nosotros cuando empezamos seguridad e higiene, empezamos a trabajar mucho esta... Sí, en ese aspecto, Javiera, hay cosas que uno puede decir sencillas, pero viene el tema de que el trabajador lo quiera hacer, ¿ya? Ahora, hay técnicas para eso, aunque usted no lo crea, hay varias técnicas, y técnicas bien simples, ¿ya? Yo cuando trabajé con una empresa, perdón, logré bajar de algo así más o menos como de, de 20 accidentes en un mes o en 2 meses, logré bajar a 10 accidentes en un año. O sea, lo que ellos tenían en un mes, en un año completo. Pero eso fue trabajo, y costó mucho, y costó a todo nivel. Sí, o sí, cuesta, es que cuesta, chicos, cuesta mucho. O sea, a ver,
tómelo con alta altura y mira lo que yo les voy a decir. Y me pueden responder también, por favor. ¿Nosotros como chilenos somos preventivos o reaccionamos a algo? Estamos impulsivos. Sí, reaccionamos, ¿no es cierto? Una cantidad importante. Ya. Y cuando uno le dice a alguien, oye, ¿sabes qué? Esto hay que hacerlo de esta manera. ¿Te toman en serio? ¿Te pescan un poco? No, ¿no es cierto? Algunos, ¿sí? No hay que meter a todos en el mismo saco. O sea, no todos son reactivos. Hay una cantidad que prevén cosas, que son preventivos. Sí, eco. Se ha llevado la idea, hagámoslo así nomás. Total, ¿para qué le ponís color? Si esto siempre lo hemos hecho así y nunca ha pasado nada. Ya no pasa nada. ¿No es cierto? Ya, pues dale. Y resulta que no te hacen caso y justo lo que dijeron, sí, hay temas con las confianzas, el exceso de confianza y un montón de cosas. O sea, para que la prevención falle o no resulte, uno tiene que entender cuáles son los mecanismos que hacen que esto no funcione. ¿Ya? Que eso hay que entenderlo así. Ahora, lo más básico de entender es que nosotros tenemos una idiosincrasia, y la idiosincrasia, para que lo entendamos bien simple, es la forma en que nosotros pensamos o vemos las cosas como sociedad. O sea, el chileno sí como sociedad es reactivo, reacciona a algo, y muy pocos somos preveemos cosas, muy pocos. O sea, siempre cuando llueve, por ejemplo, yo guardo agua, una costumbre. Y claro, pues cuando llueve, aumenta la cantidad de agua en el río, o en los ríos, y aumenta más la tierra, y después cuando tú estás tomando agua, te das cuenta que el agua sale con un color café, un color rojizo a veces, y hay mucha tierra en el agua. Yo por eso guardo agua, cuando llueve, netamente por eso, o sea, un tema de qué pasa eso. Ahora, si nosotros sabemos de antemano de que las personas van a tener esa forma de pensar, sí, sí, y eso pasa. Pero anda a decirle que hay un asado. Y en 3 minutos, ya, chiquillos, por favor, denme un segundito, que me están buscando afuera. Vengo al tiro, chiquillos, por favor.
Pero chicas que me tenían dejado una encomienda. Y como estoy sola acá en la casa, tengo que hacer todas esas cosas yo. Ya. Entonces, ¿qué pasa, chiquilla? Cuando uno entiende eso, uno tiene que empezar a buscar formas de poder explicar las cosas sencillas para que te puedan hacer caso. Y vean ciertas medidas de control y empecemos a trabajar eso. Ahora, lo sencillo a veces produce efectos muy, muy buenos. Y uno también tiene que empezar a trabajar también la conducta de las personas. Ahora, yo siempre recomiendo algo. ¿Cómo se llama? Veamos cosas simples, ¿ya? Y tampoco impongamos cosas, sino hay que preguntarle al trabajador que que por qué él hace un acto o algo de una manera. Y eso, ¿cómo se llama? Lo podemos ver. Chiquillo, me está llamando al hospital. Dame un segundito, por favor. Chico, entonces ve, perdón. Entonces, lo principal es que siempre el trabajador entienda porque hay que hacer algo de cierta manera, de cierta forma, pero que él logre o que tú logres que él se dé cuenta de aquello. Y eso es como un camino. Ahora, hay formas y formas, ¿ya? Ahora, con esto de acá, con lo que es la parte química, a veces cuesta un poco. Y específicamente con el uso de respirador. Le va a pasar algo y es normal que pase. Cuando ustedes estén trabajando, haciendo una inspección y observaciones, viendo alguna condición del lugar de trabajo, como un trabajador hace su trabajo, que son dos cosas distintas, se van a percatar que los trabajadores quizás no estén utilizando su respirador. Y tú le preguntas, señor, ¿por qué usted no usa su respirador? Es que me es incómodo, no me gusta, me cuesta respirar. Hay un tema de conducta ahí, que la persona ve el EPP como algo malo, algo que no corresponde, que es incómodo para él. Y ahí uno tiene que empezar a conversar con él para que él, en el fondo, se dé cuenta de lo que él está haciendo está malo, está mal hecho. Y haga una actitud o cambie su actitud a poder utilizar esa medida de control. ¿Ya? O sea, el punto es ese, que nosotros no impongamos cosas. O sea, hay que decir lo que se tiene que hacer, pero no tomarlo como algo impositivo, sino que la persona haga conciencia y haga que implemente los controles. ¿Ya? Esto yo lo llevo a un plano más sencillo. Cuando yo era más pequeño y usted era más pequeño, a usted le decían, oye, haz esto así, o no hagas esto, no salgas. ¿Y ustedes qué hacían? Cuando te decían no salgas, ¿no es cierto? Salíamos nomás. Ya. Por lo tanto, si un trabajador tú le dices, oye, usa esto, el trabajador ¿qué va a hacer? Lo contrario, no lo va a usar. Yo igual hacía caso, porque a mí nunca me pegaron, nunca me hicieron un castigo así. Pero mi papá me ponía una cara que me daba susto. Y mi mamá igual. Entonces, pero eso es otra historia. Entonces, ese es el punto chico. ¿Ya? Ese es el tema aquí. Cómo yo logro que el trabajador haga conciencia y él quiera hacer algo. O sea, si uno, como humano, lleva la contraria en cosas bien sencillas, en ámbitos bien sencillos, en ámbitos laborales también se puede replicar aquello. Por eso, el tema de imponer cosas muchas veces no es bien mirado. Y eso produce un rechazo y hace que la persona no implemente algo. Por tanto, hay técnicas para que uno logre ese ejercicio, lo haga y en el fondo logremos algo positivo.
Sí, pero lo que pasa, Javiera, es que yo sé eso, pero ¿cuál es el truco? Que tú no se lo digas, sino que él te lo responda, él te lo diga, él haga ese como ejercicio, ¿ya? Eso es lo importante. O sea, se lo digo así, ¿ya? Créanme que me costó entenderlo en su momento. Exactamente, netamente eso, ¿ya? Netamente eso, o sea, no seamos impositivos, pero lleguemos, conversemos, busquemos soluciones y seamos más prácticos en hacer cosas, ¿ya? O sea, el saber llegar al trabajador, chico, va incluso de la mano hasta en el lenguaje que uno utilice, la forma en cómo uno le diga las cosas. Si tú le dices las cosas calmado, tranquilo, conversando, es bueno, pero si le dices las cosas imponiendo, subiendo la voz, faltando respeto, no llevas a nada, ¿ya? Eso que puede parecer en muchos aspectos algo lógico o algo de sentido común, hace que las medidas de control puedan o no puedan funcionar o no puedan ser eficientes. Ese es el problema, ¿ya? Si a un trabajador le digo, oye, hace esto porque tienes que hacerlo, lo más probable es que no te tome en cuenta, que no te pesque. Y va a decir, ya estáis hablando cosas, ¿ya? Pero el tema es ese. Yo, trabajador o yo experto en prevención, cuando asesore a mis trabajadores y a la supervisión, debo darle a entender de que la medida de control es lo que ellos tienen que aplicar de una forma u otra. Y uno tiene que saber llegar y explicar esas cosas. ¿Para qué? Para uno poder controlar mis riesgos, pero también entendiendo que la medida de control me va a ayudar a qué cosa. A que si ocurre algo, la consecuencia sea la menor posible. Y para eso les voy a mostrar, chiquillas, una foto. Y me van a entender claramente. Están viendo esto mismo que yo, chiquillas, ¿no es cierto? En eso tiene razón Gabriela, ¿ya? Pero hay forma y forma también para llegar a eso, para evitar esas cosas. ¿Ya? Pregunta, este lente, que en el fondo es un elemento de protección personal, para protección ocular o protección visual, ¿ya? Protegió el ojo. En este caso, acá tenemos un disco de corte o de desbaste puede ser por el grosor, el cual se reventó y salió proyectado hacia la cara de la persona y justo le dio en el lente. Pregunta, ¿el lente evitó que el disco de corte saliera proyectado o evitó que este disco de corte cortara el ojo? ¿Cuál de las dos es correcta? Evitó que le cortara el ojo. Ya. Evitó en el fondo que cortara el ojo, que en el fondo llegase al ojo. O sea, en este caso, esta medida de control funcionó. Y una medida de control que trabaja directamente sobre la persona. O sea, en este aspecto, ¿cuál hubiera sido el riesgo? Entendiendo de que la medida de control trabaja sobre el riesgo en sí. Más adelante damos en cuenta que la medida de control es una barrera que trabaja en dos ámbitos y sobre una persona. Ya. Después me llegar a ese punto. Ahora, el riesgo en este caso hubiera sido contacto con objeto cortante o punzante. Y en este caso, punzante netamente por la estructura del disco. ¿Ya? Ahora, también el riesgo hubiera sido, por ejemplo, proyección de material en este caso. Ahí tenemos un riesgo o una situación que se puede llamar de dos formas. ¿Y qué hizo esta medida de control? Fue una barrera entre la persona y el disco. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro nosotros. Es la barrera en sí. Ahora, en sí, claro, permite que no entre en contacto, pero no prohíbe que esto no salga proyectado. Ahora, hay una pregunta también sí puede ser el lente, o sea, lo ideal del lente de seguridad es que cubra el contorno de ojo completo, completo. Eso es lo importante. Ahora, esto es un lente óptico.
Si tú te das cuenta, este lápiz puede entrar por el costado. Por lo tanto, este es un lente para ver, para observar. No es, en la práctica no es un lente para trabajar. Mira, le voy a ser bien franco, Gabriela. En ese caso, fue suerte. Netamente fue suerte. O quizás el lente lo pescaron, había un trozo de disco, lo colocaron ahí para ejemplificar. ¿Ya? Puede haber sido por cualquier sección o cualquier razón. Ahora, ¿por qué le hago referencia a la protección ocular? Porque claro, el ojo tiene que ser cubierto completo. Y esto no cubre completo, queda toda la parte inferior libre. Si yo estoy haciendo un trabajo que implique eso, ¿qué cosa, Pía? Nada, profe. Ya. Ahora, si utilizo este lente, que no tiene esas características por un trabajo, voy a producir una falsa sensación de seguridad. O sea, voy a estar pensando de que estoy protegido. Y como yo estoy pensando que estoy protegido, me voy a estar exponiendo más al riesgo. Por lo tanto, voy a utilizar algo que no me va a proteger, que va a producir una consecuencia mayor. Es ahí el punto, chiquilla, es ahí el dilema. Por eso es importante tomar esto en consideración. Yo no puedo utilizar un elemento para protegerme que no tenga esa propiedad, porque va a hacer que yo me esté exponiendo mucho más al riesgo. ¿Ya? Eso es como una idea, chiquilla. ¿Se entendió esto, chiquillas y caballeros? ¿Sí? Ahora, también es válido decir o pensar lo siguiente. ¿Yo puedo haber evitado esto de alguna forma u otra? ¿O yo puedo haber hecho algo ya? Se puede haber evitado, quizás no de la forma en que nosotros esperáramos, pero me explico. Ustedes están trabajando de decreto 40, ¿no es cierto?, en legislación. ¿Es así? Ya. Y ya vieron o trabajaron en el artículo 21, que es la famosa obligación de informar los riesgos laborales, ¿no es cierto? O el famoso ODI. Ya. Resulta que está el 21 y también está el 22, el artículo 22. El artículo 22 que nos dice a nosotros, chiquillas, que yo, empleador, debo verificar siempre que la herramienta y el equipo estén en perfecto estado de funcionamiento. Y para hacer eso, ¿qué debo hacer yo? Revisar mis elementos de trabajo. Bueno, un disco de corte se puede utilizar con una medida angular. Por lo tanto, ¿qué puede haber pasado en ese evento? Que quizás hayan adulterado en la protección del disco del galletero. Puede ser una opción, que se haya cambiado o se haya colocado un disco que no correspondía a un disco más grande. Y eso haya producido un evento que se haya podido fragmentar aquello, ¿ya? Para que también lo tomemos en cuenta. O sea, hay situaciones que uno puede generar, netamente que uno las puede generar y podamos desarrollar un accidente, ¿ya? Por lo tanto, cuando las leyes te dicen o te obligan a hacer ciertas acciones, es importante que nosotros podamos tomarlas en cuenta. O sea, el revisar un equipo en sí corresponde a una medida de control, corresponde a una medida de control. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? Para ver si, por ejemplo, o en el fondo el equipo se puede usar o no se puede usar. ¿Está operativo o no está operativo? Ese es el punto, ¿ya? Para poder dejarlo como algo más tangible o algo más concreto. Ya. Ahora, chiquillas, nunca se olviden que las medidas de control se van a trabajar en función del riesgo. ¿Para qué? Para poder trabajar. Ya, vamos a llegar a ese punto, Javier. ¿Para qué? Para que la consecuencia sea la menor posible. O sea, es obligación del empleador mantener en perfecto estado de funcionamiento los equipos. Pero la pregunta mía, si tengo una empresa muy grande con muchos equipos, ¿yo, empleador, puedo estar revisando equipo por equipo? No. No, es muy complejo, muy difícil. Entonces, ¿qué hago yo en ese aspecto? Cada trabajador va a tener que revisar sus equipos y herramientas y ver en qué estado están. Si esta herramienta está defectuosa o está mala, hay que avisar al jefe directo, por ejemplo. O quizás a donde están guardadas las herramientas en un pañol, por ejemplo, avisar al encargado de pañol que las herramientas están defectuosas, tienen algún problema.
¿Para qué? Para que el equipo o herramienta o la maquinaria sea reemplazada por una que sí esté operativa. Porque recuerda, si yo sé que algo está fallando y está malo y lo estoy usando igual y me accidento, vamos a tener complicaciones legales porque en la práctica no sería un accidente de trabajo. Por eso que uno en ese aspecto hay que ser conciso y explicar estas cosas, ¿ya? Para poder entenderlo así. Por eso en el fondo el empleador es el que tiene que mantener siempre en perfecto estado de funcionamiento las herramientas. Pero para eso yo trabajador debo revisar y verificar aquello. Por eso yo trabajador reviso yo mis herramientas, yo y mi equipo, por lo mismo, por aquello. ¿Ya? Para poder también entenderlo de esa forma. No sé, Javiera, si me quedó claro con esa explicación. ¿Sí? Ya. Ahora, las medidas de control, chiquilla, a nosotros nos van a interesar mucho desde la perspectiva de la higiene industrial. Sí. O sea, es la forma más adecuada de que de evitar que una concentración esté en el ambiente de trabajo de manera tal que pueda causar un daño directamente a la persona. Eso es lo primordial, chiquillos, que tenemos que nosotros entender. ¿Ya? O sea, nos va a ayudar a que podamos controlar ciertas cantidades en el ambiente de trabajo. Ahora, no es llegar y hacerlo, hay que hay que hacer como ciertas cosas primero para poder llegar a un control de riesgo. Pero nosotros que tenemos que entender cómo esta sustancia química se puede mover, se puede manifestar en el ambiente de trabajo. Por eso es que estamos viendo lo anterior. Porque si tenemos, por ejemplo, algún polvo o algún gas, algún vapor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Quizás trabajarlo directamente en la fuente, colocando algún sistema de extracción de gases o de polvos acá. O quizá en el ambiente de trabajo, si tenemos polvos, colocar algún sistema de absorción de polvo en el ambiente de trabajo. O si ya lo que estemos trabajando acá y en el ambiente no funciona o no es tan eficiente, trabajar, por ejemplo, un respirador con un filtro específico para la persona. Pero eso uno lo va viendo desde esta perspectiva, desde que uno ve cuál es el riesgo, evalúa el riesgo, pero también empieza a conocer cómo es el peligro, cómo es lo que está haciendo de trabajo, o qué características y atributos tiene el trabajo. Por eso es importante darnos cuenta de eso. ¿Ya, chiquillos y chiquillas? Para que lo tomemos bien en cuenta.